las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. En primer lugar está con nosotros Diana Otavo, del Polo Democrático Alternativo, es la secretaria de Paz y Derechos Humanos. Bienvenida a esta mesa. Buenas noches para usted, para todos los oyentes. Es necesario actualizar porque ya no hago parte del Polo Democrático. Pero acabo de preguntarle a uno de los productores, don Sebastián Durán, y me dijo estamos que así, cercanitos. pero le agradezco mucho si nos actualiza. Cercanitos. Puede ser defensora de derechos humanos, pero siempre muy aquí cerca del pacto histórico. Muy bien. Rodrigo Pombo Callao, abogado, columnista, analista político, gracias por estar aquí. La gratitud es mía para con usted, todos sus oyentes, los panelistas, y desde ya le digo que los mejores deseos, aun cuando un poco tarde, para este 2025. Muchas gracias. A propósito, un oyente me escribe aquí, doctor Pombo, que abrió usted una librería, cosa que es una gran iniciativa. ¿Cómo es la historia? Uy, pues gracias por esto, que no estaba preparado, literalmente, y lo puedo jurar. Pues mire, abrimos después de 500 años la primera, no digo librería, pero sí la primera librería que fue en la ciudad de Santa Marta. Ciudad de Santa Marta, pues es la primera ciudad del continente. Cumplimos en este 2025 500 años y tiene más o menos 535,000 personas que habitan. Dentro de ellas, más o menos hay un flujo de 35,000 pensionados cachacos, caleños, bogotanos, bumangueses, paisas. Y todo ese grupo maravilloso de costeños y cachacos estaba demandando un espacio de reflexión cultural. Y como yo me casé con costeña, y usted bien lo sabe, pues tuve, digamos, como la suerte, y digo la suerte, pues además de el interés de crear una librería café con más de 15,000 tomos y con un parqueadero y una heladería. Vamos a hacer un hotel para que, como lo dijo un empresario de la zona, creemos una suerte de Disney World para los lectores. Y eso lo estamos haciendo a partir del 21 de diciembre del año pasado y estoy feliz. Se llama Librería Café de Pombo y los esperamos a todos ustedes por allá. Una última pregunta, esta pregunta sí es mía y no del oyente, pero entonces los libros, uno no compra libros, sino que uno lee los libros que están ahí. Ambas cosas. Es una librería como tal, es decir, primero no es una biblioteca pública, que era la gran confusión del público inicialmente. Es una librería y usted los compra. Claro, tenemos convenios con la Universidad Magdalena, con la Universidad Sergio Alverea, tenemos, digamos, una cantidad de libros a muy bajo precio, pero se venden. Pero también es cierto que logramos unos grandes stands en donde usted deja sus libros regalados de segunda, en buen estado, interesantes, y la gente que no tiene suficientes recursos puede poner en un buzoncito una donación de 1,000 pesos o 2,000 pesos y llevarse el libro que quiera. Y si no tiene plata para la donación, también se puede llevar el libro que quiera. Es decir, son unos stands, unos inventarios absolutamente abiertos al público sin ningún tipo de restricción. Eso pues nos parece a nosotros los promotores de esto, que por cierto es una fundación sin ánimo de lucro la que está detrás de todo esto, nos parece que democratiza mucho este tipo de espacios y manda unos mensajes de inclusión social maravillosos. Muy bien. Gabo Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Carlos, mi saludo de año nuevo también. Y bueno, espero ir a tomarme un café allá en Santa Marta, en la librería Pombo. Oiga, le doy un dato. Aquí en esta mesa ya estaba sentado donde usted, doctor Becerra, León Valencia. Y le dije lo mismo, bienvenísimo. Y hace 15 días tomamos el café, no solo café, me pidió el almuerzo y lo invité al almuerzo y pasamos delicioso, como 3 horas hablando del país, espectacular. Ya estaré. Por favor, muy bienvenido, pero lo digo muy en serio, por favor, muy bienvenido. Bueno, y Eduardo Mestre, periodista, gracias por acompañarnos. A usted por la invitación y a nuestro público. Bueno, óigame, primer asunto, en las últimas semanas se ha recrudecido mucho la violencia en el Catatumbo. Ve uno los titulares del programa del día de hoy, fíjense ustedes, el primer titular que di a las 6 de la tarde, un informe de Jairo Tarazona, es el siguiente: 4 personas asesinadas en el Catatumbo, todos eran firmantes de paz. El segundo titular era: el ELN estaría detrás de la masacre en el Catatumbo. Luego había otra noticia sobre la delegación del gobierno en el diálogo con las disidencias de las FARC en el Catatumbo, que le pedía a esa guerrilla que no siga atacando a la gente.
etcétera. Muchas noticias sobre el Catatumbo, una zona bastante golpeada por la violencia. Y la pregunta que queremos hacerles es ¿qué puede explicar? Evidentemente habrá razones topográficas, geográficas y demás, que haya tanto problema de orden público en el Catatumbo y por qué las estrategias del Estado, no me refiero a este gobierno, sino a muchos, parece que no funcionan. Gabo Becerra. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que vaya un saludo solidario al pueblo del Catatumbo, a sus campesinos en particular, porque tal vez algunos de ustedes lo saben, yo soy hijo de esa región, yo soy norte santanderiano, estuve allí durante los días de la Navidad y el Año Nuevo, tuve la oportunidad de hablar con algunos liderazgos de ese territorio y advertían un poco la situación tensa que podría derivar lamentablemente en lo que está pasando, y es que una convivencia que existía en ese territorio entre dos actores armados con larga tradición, digamos, en el Catatumbo se ha roto y se veía venir en parte, y las consecuencias las iba a sufrir fundamentalmente tal cual como se está denunciando la población civil. Yo quiero rechazar esta situación y creo que la sociedad espera que las organizaciones se pronuncien, que el ELN se pronuncie oficialmente. Hoy conocí en la tarde un video de un vocero de la organización de la disidencia de las FARC donde dan su versión, y creo que hay que acompañar a la población del Catatumbo para exigir a las organizaciones guerrilleras que además de una manera curiosa, y esa es una característica de los cambios que ha venido teniendo el conflicto armado, ya no se enfrentan contra su natural contradictor, que es el Estado. Ahí es un enfrentamiento entre las mismas organizaciones que evidencia entonces que son disputas de otro tipo, muchas de ellas tal vez tengan que ver con las rentas derivadas de los cultivos ilícitos, y que sobre todo martirizan un territorio que históricamente ha sido víctima de la violencia, que hace esfuerzos por convivir en paz. La región del Catatumbo cuenta de todas maneras con un tejido social, campesino, comunal, organizado, que creo yo que hay que ayudar y proteger mucho, porque seguramente va a salir a la ciudad de Cúcuta, a la ciudad de Ocaña, se va a manifestar, y hay que garantizar desde el Estado y desde las organizaciones que están en este campo corredores humanitarios, y hay que exigir en las mesas de diálogo y de conversación que para que avancen esas mesas y ese diálogo tiene que haber respeto a la población civil. De lo contrario, así como se muestra en otras regiones, va a ser muy difícil que se construya la legitimidad. Y lo que se le va a terminar haciendo es el favor a los sectores sectores políticos, sectores de derecha que consideran que cualquier esfuerzo de diálogo y acuerdo no contribuye a solucionar los problemas de los territorios. Van a encontrar razones entonces para retomar un discurso simplemente basado en las intervenciones militares y en la guerra. Y creo que pues, la historia ha demostrado que por ahí no es el camino. Nosotros insistiremos en la vía del diálogo y los acuerdos, pero a la vez exigimos a todas estas organizaciones que respeten a la población civil, y hay que hacer todo lo necesario para garantizar la vida de los campesinos del territorio. Eduardo Mestre, ¿coincide con ese análisis? Yo creo que el gobierno no puede librarse de la responsabilidad en lo que está pasando, que es lamentable y que sin duda no se puede tampoco instrumentalizar como una cosa de banderías políticas, pero la verdad es que aun cuando Colombia desea la paz, aun cuando la guerra ha golpeado especialmente y de manera más cruel a los más humildes de Colombia, a las regiones más apartadas del país, aun cuando ese deseo es un común denominador de todas las clases sociales de las regiones del país, el proyecto que el gobierno de Gustavo Petro formuló para alcanzar la paz fracasó. La paz total en Colombia fracasó. Creo que el principal indicador de que fracasó, lo comentábamos hace un rato fuera de los micrófonos, es la expansión que han tenido cada uno de estos grupos al margen de la ley, ¿cierto? El aumento porcentual del número de municipios en los que cada uno de estos
grupos, organizaciones hacen presencia es muy grande, comparando el momento actual con las cifras que recibió el gobierno de Gustavo Petro. Hay unos de esos grupos que se esconden detrás de una bandera supuestamente política, hay otros que abiertamente son delincuentes comunes. Uno de los errores de esa política de paz del gobierno de Gustavo Petro parece que fue haberle dado carácter político a algunos que no lo tenían, haber pretendido que eso se alcanzara o que se lograra. Colombia ha repetido varias veces errores en ese sentido. La historia de Colombia es la historia de presidentes que han querido quedar como héroes, de congresistas que han aplaudido este tipo de negociaciones, de élites incluso económicas y políticas que se regodean en discursos falsos en torno a la paz, pero que no resuelven el verdadero objetivo de la paz, que debería ser desarmar a estos grupos que actúan al margen de la ley y garantizar que el Estado sea el que ejerza el control territorial y el que tenga el monopolio sobre las armas. Eso, en este gobierno, lamentablemente no se consiguió. Diana Otavo, ¿qué puede explicar lo que está pasando en el Catatumbo y por qué no funcionan las estrategias de los gobiernos? Pues yo difiero un poco de lo que dice Eduardo por dos motivos. El primero tiene que ver con la explicación del conflicto armado en esa región, que no es un conflicto, yo no creo que sea solo narcotráfico, sino que ha venido cambiando gracias, entre otras cosas, a los cierres de frontera y a la relación que tiene este país con Venezuela. Y hay un disparo de los negocios ilegales en las regiones de frontera que están ligados a varios factores. Yo leo, por ejemplo, evidentemente el narcotráfico, evidentemente la trata de personas. Existe, por ejemplo, una estructura de lavado de activos muy fuerte para el pago de las nóminas de estos grupos ilegales y también está ligado al contrabando. Entonces, cuando uno tiene una estructura macroeconómica viva en la frontera, que tiene esta clase de problemas, pero que además no se queda en la frontera, sino que tiene un aparato económico detrás que llega hasta las más altas esferas de Bogotá, donde se lava la plata de esos negocios ilegales, el problema es estructural. Es decir, no es simplemente el tema de narcotráfico y está mucho más adentro de la economía colombiana lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Nariño, digamos, trasciende a lo que pasa en Chocó. Entonces, para una estrategia de paz en esos territorios, hay que empezar a entender cuál es la estructura de lavado de activos de estos grupos criminales. En segundo lugar, yo sí creo, y ahí es donde no estoy de acuerdo realmente con Eduardo, la historia de Colombia es una historia de profunda guerra, pero no existe en Colombia un antecedente que nos permita decir que la guerra o acabar a un grupo armado al margen de la ley a través de una estrategia militar haya sido efectivo. Realmente los grandes procesos de desmovilización de ilegales se han logrado en Colombia a través del diálogo. Y cuando uno viaja a regiones como Norte de Santander, realmente el clamor de la gente es por un estado de vida en paz. Cuando se habla de estrategias militares en el Norte de Santander, generalmente la que queda en el medio es la población civil, una población civil que no tiene condiciones para poderse defender. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable, las personas que estamos sobre todo en Bogotá, sobre los comentarios que hacemos de las maneras en las que se atienden los conflictos regionales. Porque una cosa es decir, desde Teusaquillo, desde Chapinero, desde Bogotá, bueno, lo que hay que hacer en Norte de Santander es una estrategia militar para acabar con todo el mundo. Y otra es estar en Norte de Santander en medio de las balas. Yo creo que el llamado concreto en este momento para el gobierno es hay que llegar a Santander con una estrategia mucho más profunda para entender cuál es el conflicto armado. Porque, por ejemplo, hoy tenemos enfrentamientos entre una estructura de las disidencias y el ELN. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el negocio por el que se están peleando ahí? Y desmantelar esa estructura llegando de una manera integral, no solamente el ejército, porque el ejército llega en un momento de estrategia a corto plazo
Catatumbo, norte de Santander en general, necesita un plan. Hace poco estábamos en la Universidad Nacional estudiando algunas ciudades en México que han intentado hacer planes a largo plazo para solventar conflictos. Yo creo que Colombia debería, más allá del cambio de gobierno que se da cada vez que hay elecciones, pensar en una estrategia así para las regiones que están en conflicto y que no las va a sacar un solo gobierno. En 4 años la situación de norte de Santander no se va a arreglar, al igual que la de Nariño, la de Cauca y la de Chocó. Rodrigo Pombo Cajiao, ¿cuál es su opinión? Describo la situación en 3 escenarios. El escenario geográfico. Estamos en presencia de una zona preponderantemente rural y de frontera. El escenario económico. Esa zona ha vivido desde siempre unos problemas económicos grandes que han llevado a que, según el DANE, la población, más del 75% de la población viva en condiciones de pobreza. Condiciones de pobreza que están alimentadas a través de una economía paralela, fundamentado en los 4 grandes pilares, las 4 grandes causas eficientes de la violencia armada, del conflicto armado en Colombia. El primero, ya lo han dicho, el narcotráfico. El segundo, minería ilegal. El tercero, el contrabando. Y el cuarto, la corrupción administrativa a través de las coimas y del usufructo del usufructo de la contratación estatal, de la contratación pública. Y eso deriva en el tercer escenario que quiero plantear, que es el escenario político que ha hecho la administración pública, este invento maravilloso que hemos creado los sapiens, los humanos, llamado Estado. Y ese Estado ha presentado 3 grandes falencias. Una primera y muy evidente en esa comunidad pobre, rural e informal, bajo el yugo de una economía preponderantemente informal, pues tiene una ausencia de servicios públicos evidente. Y eso implica, o más bien incluye, la presencia de la fuerza pública de manera efectiva. Eso lleva a su turno, como todos lo sabemos, y esto suena a frases un poco del libro, pero el libro aquí acierta en todo su diagnóstico, Juan Carlos, y es que si no hay presencia efectiva del Estado a través de una adecuada prestación de servicios públicos domiciliarios, pero también servicios de seguridad, pero también servicios de justicia, etcétera, 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 pues no va a haber una presencia de agentes de mercado que son los que real y verdaderamente jalonan el bienestar de la gente. La prestación el ofrecimiento de plazas de trabajo formales, la prestación de unos servicios públicos desde el sector privado con altos niveles de calidad y altos niveles de satisfacción, la capacidad de movilidad social que solo lo genera el mercado, los agentes del mercado, el sector privado, no va a llegar allí donde el Estado no haga una fuerte presencia que garantice la razón de ser vital del Estado, cuál es la seguridad. Entonces estamos inmersos aún en este ciclo vicioso de que en la medida en que no hay un Estado que haga una presencia fuerte pero mínima, pues no hay presencia a su turno de agentes de mercado que pueda mejorar las condiciones verdaderamente y realmente de los habitantes de esa zona. De tal manera que esto es caldo de cultivo para que los grupos armados organizados, como se les conoce técnicamente, sigan haciendo de las suyas y presenten estos tristísimos hechos de violencia que no tienen discriminación ninguna, de política, de género, de edad, sí, de nada. Y eso es lo más triste que deja este diagnóstico que les traté de sintetizar. Bueno, óiganme, la ONG estadounidense Human Rights Watch, que es defensora de los derechos humanos, presentó su informe anual en las últimas horas. Hace un momento tuvimos en este programa a Juanita Gobertus, exparlamentaria colombiana, que es la directora para las Américas de Human Rights Watch.
hablando sobre el tema. ¿Cuáles podrían ser las primeras conclusiones en lo que tiene que ver con Colombia en ese informe, Alejandro Villegas? Pues Iragorri, un informe por lo demás muy agrio para el presidente. Dice, entre otras cosas, que 2 años y medio después de la llegada al poder del presidente Petro, su estrategia de paz total ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil. Pero destaca, y quizás esto es lo que más preocupa, la explosión de organizaciones del crimen, terroristas tipo Clan del Golfo. Dice que para junio del 2024 el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios del país, el ELN en 232 y los grupos disidentes de las FARC en 299. Dice el informe que estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55%, el 23% y el 30% respectivamente en comparación con el año 2022. Habla también de 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre del 2024 en comparación con 184 a lo largo del 23. Habla también de abusos de miembros de la fuerza pública, que aunque ha habido una reducción, sigue quedándose corto allí, violaciones a los derechos humanos, una leve disminución, pero dice que hay diferentes políticas que conducentes a proteger a los líderes sociales, pero que la implementación ha sido muy deficiente. Habla también de los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz y en general también de medio ambiente. Dice que hay un aumento también muy sensible en la deforestación en comparación con el año 2023 y seguramente las metas que se ha propuesto el gobierno en esa materia se van a quedar muy cortas. Es lo que dice básicamente, pero llama la atención esto de la expansión de los grupos ilegales y el llamado de atención frente a la política de paz total del presidente de la República, Iragorri. Bueno, la pregunta es, ¿está fracasando la paz total, como sugiere en este informe Human Rights Watch, o esta ONG está equivocada? Diana Otavo. Pues yo leí el informe y yo creo que coincide con el informe presentado por las plataformas de derechos humanos en octubre del año pasado, evaluando los 2 primeros años del gobierno de Petro. Y ahí básicamente hay 2 focos que me gustaría contarles a los oyentes. Entonces, en primer lugar, hay avances en la política social, donde este gobierno ha podido sacar 1.600.000 personas de la pobreza monetaria, 1 millón de pobreza extrema. Hay avances también en algunas políticas sociales que se habían solicitado la implementación. Existen avances en la relación de derechos humanos y la fuerza pública, es decir, este gobierno tiene mejores cifras frente a la persecución que desde la fuerza pública se hacía contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y las plataformas en Colombia sí manifestamos un balance agridulce, en tanto que se esperaban mejores resultados pasados 2 años de gobierno, básicamente en 3 ejes. El primero tiene que ver con los programas de paz y cuidado de la vida en los territorios. El segundo tiene que ver con el número de personas defensoras y defensores de derechos humanos que son asesinados por ejercer la labor de defensa de derechos humanos en nuestro territorio. Y el tercero tiene que ver con, digamos, la estigmatización a las personas defensoras de derechos humanos. En esas 3 materias nosotros sí creemos que hay varios esfuerzos adicionales que debe hacer el gobierno y el gobierno en su conjunto, pero también otros organismos como la Procuraduría y la Defensoría. Yo quisiera resaltar en ese punto que en el informe de Human Rights Watch es muy importante para nosotros ver la manera en la que han venido disminuyendo los ataques de la fuerza pública, no solamente contra defensores y defensoras de derechos humanos, sino contra la población civil en general. Una de las cosas que resalta el informe es, por ejemplo, este gobierno ha permitido a la JEP trabajar. Y eso tiene unos avances significativos, como un primer juicio a un general del ejército que va a ser histórico, porque va a ser el primero, por su participación en 79 homicidios en la región del Cesar, homicidios que están ligados a ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo lo que creo es que es un balance agridulce,
que es muy parecido al que ya presentaron las plataformas de derechos humanos en octubre del mes pasado, y que básicamente desde las plataformas y quienes somos defensores de derechos humanos, lo que le pedimos al gobierno es que en este año pueda acelerar la implementación en donde tiene fallas. Y ahí hay un llamado muy fuerte que se le hace al Alto Comisionado para la Paz. Sí. Eduardo Mestre, ¿está fracasando la paz total? Sí, como lo dije en mi intervención anterior, creo que en ese informe hay cosas que van un poco más allá y quisiera también resaltarlas para no redundar en lo que dije en la intervención anterior. El informe es bastante duro y bastante crítico con el gobierno en varios temas que incluyen ese de la violencia y la paz total, pero que tocan otras cosas como lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Human Rights Watch le reclama al gobierno su estigmatización de los medios de comunicación. Es un tema que en este programa, en otras veces en las que he tenido el placer de ser invitado, lo hemos discutido bastante, pero dice Human Rights Watch, lo cito directamente: el presidente continúa utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno. En septiembre emitió una directiva presidencial dirigida a todos los funcionarios para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión. Sin embargo, no cumplió con esas directrices durante el propio acto de presentación de la directiva presidencial. Esto es un tema importante, ¿no? Y en un contexto de violencia como el que usted bien resalta, Juan Carlos, el riesgo en el que están los periodistas, las personas que se dedican a este tema, se incrementa aún más. En cuanto a una de las banderas del gobierno Petro, que ha sido el tema ambiental, también es muy crítico este informe y resalta que a pesar de los grandes compromisos, de los grandes discursos, de la aprobación de Escazú, entre otras, en el primer trimestre del 2024, comparado con el primero del 23, la deforestación en Colombia aumentó 40%. Resalta y critica temas en materia de explotación sexual. Las mujeres que en Colombia han combatido la explotación sexual, las que dirigen ONGs que se dedican a acompañar a las víctimas de la explotación, a devolverlas, a tratar de que tengan una vida normal, han sido muy críticas de este gobierno porque sienten que es un gobierno que ha legitimado la explotación sexual, cuyas fronteras con la trata de personas son fronteras borrosas. Recordemos que incluso en el Ministerio de Igualdad se le asignó un viceministerio, una dirección más bien dentro de un viceministerio que trata directamente con personas, no precisamente con las víctimas de la explotación sexual, sino con personas que hacen de la explotación de otros un negocio. Son temas que también se tocan allí y que es importante tener en cuenta. Gabo Becerra, ¿cuál es su opinión? ¿Fracasa la paz total? Yo creo que tiene que ver con la concepción que se tiene también de la paz total. La paz total, algunos la quieren evaluar como una política de gobierno, y realmente si hay un enfoque que quiere caracterizar este planteamiento de paz total, es la idea de que podamos, más allá de las disputas de los gobiernos, de los sectores políticos, plantearnos una estrategia de política de Estado. Y esta perspectiva trata de introducir enfoques distintos desde el punto de vista de la concepción de la seguridad que han dominado históricamente el Estado colombiano, incorporar visiones y desarrollos de la seguridad más en el enfoque de la seguridad humana y desarrollar una estrategia que no se agota simplemente en los esfuerzos de diálogo y negociación, que para que funcionen, tengo que decirlo, necesita de la voluntad de ambas partes. Y al menos lo que estamos viendo con el caso del Catatumbo respecto al comportamiento del ELN es que falta una decisión mayor de estas organizaciones para poder mostrar resultados que neutralicen precisamente la idea de que un enfoque distinto en los tratamientos de seguridad y un énfasis en la idea de una paz integral, diría yo, que hace parte de esta idea de paz total, puede ser posible. A propósito del punto anterior, lo que en particular me choca de lo que está pasando en el Catatumbo es que allí se está haciendo un esfuerzo muy importante por un pacto por el Catatumbo, que es una estrategia de intervención integral que se está construyendo no solamente con las comunidades, sino que se está construyendo con las entidades departamentales, nacionales, de diversos sectores, para poder
darle un tratamiento a los problemas históricos de ese territorio. Lógicamente, en medio de esta situación ahora de confrontación armada, pues el pacto por el Catatumbo, que es un pacto para atender la problemática más allá de la presencia militar que siempre ha habido allí y que se puede aumentar todo lo que quiera, pero que en últimas, durante décadas, no solucionó los problemas de la seguridad ni en la frontera ni los problemas de la paz. Entonces, lo que uno se cuestiona es que la idea frente a la crítica de la paz total no está acompañada de ninguna alternativa distinta que volver al pasado. Y volver al pasado es volver a una política que lamentablemente incluso llevó al irrespeto pues de las normas constitucionales y legales por parte de generales de la República y de miembros de la fuerza pública, que ha generado un costo muy alto para una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que la paz total muestra resultados que son favorables. Las cifras tienen una característica, y es que uno puede presentarlas desde la perspectiva que uno quiera, y Diana ha mostrado de manera concreta en qué indicadores efectivamente hay una mejoría. En el tema de los homicidios también hay una mejoría, en el tema de las masacres, por ejemplo, algo tan doloroso, pero es que si pasa 1, 2, 3 masacres ya es algo que la sociedad tiene que rechazar. Sí. Para hablar del tema de las masacres, pasamos de 96 con 300 personas a 76. Uno podría decir, bueno, ahí hay una reducción de 300, de respeto de 300 vidas, o de 100 y algo de vidas. Sí, eso es muy importante, una vida es muy importante, pero lo cierto es que lo que refleja este informe del que estamos hablando es que todavía la situación de derechos humanos en la sociedad colombiana sigue siendo muy crítica, y que no hemos logrado como sociedad en su conjunto construir la fórmula para poder desactivar los factores de la continuidad de un conflicto armado que ya no es igual que antes. Después de los 9 años de la firma del acuerdo de paz, estamos enfrentados a dinámicas del conflicto armado totalmente distintas por factores de diverso orden, que lógicamente exigen un cambio de estrategia, y la estrategia tiene que ir más allá de la disyuntiva de más guerra o menos guerra, y construir una visión de paz que pasa necesariamente por visiones más integrales. Entonces yo diría que la paz total está iniciando, es un nuevo enfoque. Hay temas que desde el punto de vista de las cifras y demás podrían mostrarse, pero es profundamente insuficiente para una sociedad que lleva 60 años en guerra, al menos en la última etapa, y no hemos podido salir de ella. Claro. Rodrigo Pombo. De eso a usted no le quepa la más mínima duda. Hay una evidencia histórica del fracaso rotundo de la política de paz total. Pero lo digo además en términos más académicos. La historia ha demostrado que la cultura del diálogo con el terrorismo ha fracasado, y no solo porque viola, a mi modo de ver, de manera directa lo que se ordenó en la Constitución Política de 1991. Ese sí, un verdadero acuerdo de paz, un verdadero y legitimado a través de un consenso amplísimo de orden nacional en 1991, llamado Constitución Política de 1991. Allí sí logramos un acuerdo cuando la nación dijo: solo el Estado es el único que puede empuñar legítimamente las armas. Y todo este entramado de la cultura del diálogo para con los grupos armados organizados, con sus distintos matices, de distintas maneras y presentaciones, y les voy a poner tan solo el más reciente de los ejemplos: la política de sometimiento que se está en este momento cocinando para ser presentado al Congreso de la República, para que a su turno eso vuelva a ser un factor determinante de cara a las elecciones del año 2026. Todo esto lo que me lleva a mí a pensar es que no cabe la más mínima duda que esa cultura del diálogo tan afincada en preceptos constitucionales como el famosísimo artículo 22, la paz, etcétera, etcétera, pues ha llevado a un fracaso. ¿A un fracaso de qué? Del Estado, sí, de la esencia misma del Estado, que es precisamente garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes. Eso es lo que yo pienso alrededor de todo esto, y el ejemplo más, la política más cercana que tenemos en nuestra historia reciente es la llamada política de paz total.
A mí me Perfecto. gustaría replicarle Adelante. cuando nos quede un momento al doctor Pombo por dos cosas. Adelante, queda un minuto antes de la pausa. Claro que sí. Lo primero es que la Constitución del 91, como gran acuerdo nacional, realmente se logra después de un esfuerzo inmenso de diálogo con una estructura que se desmoviliza, el M-19, de la que hoy el presidente Gustavo Petro es el testigo de un hombre que pactó a través del diálogo, que se comprometió a dejar las armas y que le cumplió al país ese acuerdo. Después de esa Constitución de 1991, a mí me duele mucho cuando se habla de la paz no funciona, las estrategias de paz no sirven por una razón. No, la paz entendida como diálogo con el terrorismo. Por una razón. No la paz entendida como la aplicación de la Constitución del 91. Por una razón. Porque sobre esa tesis, algunos expresidentes pedían litros de sangre en su momento dado. Y eso nos llevó a un asesinato sistemático de civiles inocentes. Y de un montón de militares, exmilitares, expolicías, ahora incursos en varios procesos en la JEP. Yo insisto... Pero de acuerdo, pero no menos civiles inocentes que matan los grupos armados organizados amparados en una política fracasada de diálogo. Pero cuando se diálogo porque se venció el Estado de Derecho. Si me permite, doctor Pombo, termino y su merced me replica cuando termine. Pero aquí hay algo que es muy importante, sobre todo para la ciudadanía. Cuando un Estado renuncia a buscar la paz dialogada, hay muerte. Hay muerte sistemática, y no muerte necesariamente de los actores que operan en el conflicto, sino que se generan lo que llaman en el ejército, que es un nombre horrible, los daños colaterales. Y esos daños colaterales son miles de personas civiles que quedan en condiciones no solamente asesinadas, tanto por actores como del Estado, como actores ilegales, sino también se generan una serie de desencadenamientos, como por ejemplo el desplazamiento forzado, el aumento de la economía legal. Entonces, mi invitación aquí en este diálogo y en este debate es: uno no puede renunciar a la paz. Uno debe promover un Estado donde el Estado busque la paz en los territorios. Totalmente de acuerdo, pero no de esa manera. Y tenemos discusiones en las formas. Seguramente es que esa es la discusión. habrá formas. Claro. La que no es la forma, jamás, es renunciar a buscar la paz y buscar solamente ese estado de paz a través de un sometimiento armado que no ha rendido frutos jamás en Colombia. Jamás. Yo estoy hablando del principio de aplicación de la autoridad. Eso es lo único que yo pido. 30 segundos porque tengo que ir a una pausa, doctor Pombo. El gran consenso de 1991, llamado Constitución Política del 91, demanda de quien ejerza el poder, independientemente de quién sea, que se aplique el principio de autoridad legítima. Y si eso implica sacar el ejército, las fuerzas del orden a la calle y enfrentar a través del conflicto armado a quien corresponda, eso es lo que deben hacer. Eso es lo que deben hacer. Entonces, cada quien debe hacer lo que tiene que hacer. Ese es el principio general de justicia. Tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 9 minutos. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Otavo, Rodrigo Pombo Cajiao, Gabo Becerra y Eduardo Mestre. Bueno, el lunes, ya en 4 días, se posesiona en Washington, en el Capitolio, Donald Trump como presidente de Estados Unidos y reemplaza a Joe Biden. Biden pronunció anoche su discurso de despedida, lo que se llama el Farewell Address, en la oficina oval de la Casa Blanca. Dijo varias cosas, se refirió a su carrera política. El señor Biden llegó al Congreso de Estados Unidos, al Senado, atención, en 1973, o sea, hace más de 50 años. Posteriormente fue vicepresidente, 8 años de Barack Obama, y luego fue presidente de los Estados Unidos durante 4 años. Pero una de las cosas que dijo Biden, y por supuesto ahí se está refiriendo sin duda a Elon Musk, que será un asesor y formará parte del gobierno del presidente Donald Trump, y también se está refiriendo ahí a otros multimillonarios como Vivek Ramaswamy. El señor Musk tiene más de 439 mil millones de dólares y es el hombre más rico del mundo. Se refirió Biden a que Estados Unidos se está convirtiendo en una oligarquía y que hay que tener mucho cuidado con el abuso de poder de los multimillonarios. Justamente la palabra más buscada anoche en Google en Estados Unidos era la palabra oligarquía. Aquí está lo que dijo Biden.
That's why my farewell address tonight, I want to warn the country of some things that give me great concern. This is a dangerous and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. Bueno, ahí está lo que dijo Biden y dijo que esa concentración de poder, si no tiene ningún tipo de contrapeso, puede perjudicar a la democracia. Lo que dijo Biden es algo realmente grave. Es cierto además lo que dice Biden, tal como ustedes acaban de escucharlo, ¿o les parece que el presidente saliente de Estados Unidos pues está equivocado? Rodrigo Pom. Mire, no tengo claridad al respecto, le tengo que confesar, porque desde un punto de vista me parece que puede llegar a convertirse en una de esas grandes advertencias históricas si en efecto se materializa el abuso del poder y hay condiciones objetivas en donde uno podría llegar a pensarlo. Y lo digo desde una posición conservadora ideológicamente hablando, y a pesar de ser conservador, quizás el único conservador que queda en este país, me podría llamar la atención, sí, digo conservador, no de partido, no, sino ideológicamente, me podría asustar eso. Pero por el otro lado, me puse a preparar este programa y me encontré con una bellísima obra que se hizo famosa a través de una muy reciente película sobre Winston Churchill. Se llama Esplendor y Vileza. Y allí se rescata un debate enorme que se vivió antecitos y en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill decide hacer dos cambios fundamentales en la política británica, londinense. El primero, nombró a un millonario para que fuera el encargado de sacar adelante la industria de aviación para poderle hacer frente efectivo a los nazis. Y lo logró. Y gracias a eso, hoy Occidente puede hablar de libertad. Y la segunda fue haber nombrado también lo que en su momento se le criticó como un oligarca del conocimiento al famosísimo prof, el profesor de, creo que era de Cambridge, en donde pues básicamente era la mano derecha de Winston Churchill y era un tipo inmamable, hartísimo, alejado de la gente, era un oligarca del conocimiento, pero con grandísimos resultados frente a al planteamiento estratégico que llevó en últimas a que Occidente le ganara la guerra a los temibles y detestables nazis. Entonces yo tengo esa ambivalencia, le confieso, Juan Carlos, porque desde un punto de vista encuentro que de pronto estos genios de los negocios, como en efecto es Elon Musk y demás, pueden llegar a darle un viraje a la cultura occidental y llevarla por un sendero de bienestar y progreso enorme, pero por el otro lado tengo que reconocer que el presidente Biden quizás, y ojalá no sea así, acierte en su premonición de que esto está generando un caldo de cultivo para el abuso del poder. Aquí tengo un artículo de ABC News en Estados Unidos que dice que Biden ha nombrado 13 billonarios, no millonarios, es decir, gente que tiene más de $1,000 millones en puestos importantes, que si se suma la fortuna de todos ellos, llega a $460,000 millones. Eso empieza por Elon Musk, con 439,000 millones. Pero también habla, por ejemplo, de Howard Lutnick, que será el secretario de Comercio, Linda McMahon, secretaria de Educación, Scott Bessent, secretario del Tesoro. Ellos tres tienen $7,000 millones. Bien, ¿tiene razón Biden ahí o se equivoca? Gabo Becerra. No, yo creo que tiene razón, pero lo que pasa es que, como decimos en Colombia, en el argot popular, tiene rabo de paja. Uh-huh. Porque esta es una realidad que no es nueva en Estados Unidos, digamos. En Estados Unidos el poder político lo controlan, además porque el sistema político lo permite, fundamentalmente los que tienen la posibilidad de competir mediante la acumulación de cifras realmente escandalosas. 15,000 millones de dólares, estaba revisando acá, son las cifras de la campaña del 2024, y lógicamente un régimen y un sistema político que funciona fundamentalmente a partir de esa premisa, que es que el que logre recoger más dinero es el que puede tener mejores condiciones para ganar, pues deja por fuera a las inmensas mayorías de la sociedad.
Por eso también el sistema político en Estados Unidos es un sistema político que no importa si el voto que obtiene el candidato es mayoritario o no en la base de la población, sino lo importante es el colegio electoral. Entonces, digamos, esa oligarquía que está criticando el expresidente Biden existe ya. Lo que yo percibo, Juan Carlos, como un cambio es que los empresarios antes no se metían directamente a asumir cargos de responsabilidad, ¿no?, en el Estado. Tenían, digamos, a personas que lo hacían por ellos. Hoy no, hoy son directamente esos empresarios los que están asumiendo cargos de asesoría, incluso secretarías de Estado. Y el presidente Biden, el expresidente ya en la práctica, también denuncia aspectos que es necesario reformar, dice él, como por ejemplo el papel de los congresistas, ¿no?, que ejercen una labor incluso como accionistas, como inversores, teniendo acceso a información privilegiada en su condición de congresistas, y no pasa nada. Realmente creo que eso no es ninguna novedad, y lo que está advirtiendo el presidente Biden es que, sin lugar a dudas, muestra una tendencia que hace aún mucho más limitada la democracia, y la democracia liberal, digamos, que defienden en Estados Unidos, y el poder en esa nación que representa pues el gran imperio del mundo contemporáneo. Eduardo Mestre, ¿cuál es su opinión? Estoy de acuerdo con Gabo. No es una cosa nueva. Creo que lo de Biden va un poco en línea con lo que ha argumentado el economista griego Varoufakis, que dice que estamos en una etapa diferente, que estamos en el tecnofeudalismo, es el título de su libro, ¿no? En realidad yo creo que la presencia, la cooptación política, la coerción, la violencia, la ausencia de libre competencia, la imposición de las cosas económicas por medio de la fuerza no es una degradación ni una cosa nueva en el capitalismo, sino que es su esencia. Así es el capitalismo. El capitalismo ha sido monopolista desde hace muchos años. Ya va a completar una etapa en la que ha sido durante más tiempo monopolista que no monopolista. Y ese capitalismo y esa hegemonía de las potencias que se apersonan de su aplicación en el mundo entero a través del capitalismo de Estado, toma diferentes formas. Entonces, es cierto, creo que algo de eso se anticipaba en la intervención de Gabo, que hay facciones o sectores en ese imperio que es Estados Unidos que representan una postura de defender esas banderas económicas a través de la fuerza, a través del garrote, y hay otras que la hacen a través de la zanahoria. Esto tampoco es nuevo, esto también tiene siglos de hacerse así como se hace. Entonces, sí, el señor Trump lo hace con la mano dura, con la presencia directa de los 1.000 millonarios en su gabinete. El señor Biden lo hacía también de una forma más suavizada, ¿no? A través de estos mismos superpoderosos de la economía interviniendo ya no directamente, sino a través de un lobby, de una ONG, de un cabildeo de cualquier tipo, etcétera, ¿cierto? Son formas que el capitalismo toma. Están los Trump y están los Milley y están los Petro y están los Biden. Ambas son facetas de un mismo fenómeno. Diana Otavo, ¿qué piensa del asunto? Bueno, yo creo que aquí estamos viendo es un fenómeno como muy interesante, porque es la forma de usar un poder que trasciende las fronteras para hacer política abiertamente por una ideología. Es dueño de una red social completa y ha venido modificando el algoritmo de tal manera que da una mayor relevancia a quienes expresan ideas políticas similares a las que él expresa. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de modificar un algoritmo para poder generar un tráfico superior a ciertas ideas, independientemente cuál sea su ideología, pues generalmente sí pone en mucho riesgo no solamente las democracias en el mundo entero, sino que también comienza a develarse un hecho que me parece también preocupante, y es qué tan dependiente
y qué tan poca soberanía tenemos sobre la información y sobre los datos. Realmente, si ustedes entran a los términos y condiciones de varias de las aplicaciones, ellos son dueños de nuestra vida, ubicación, cámaras, sonidos, todo. Y a partir de ahí, con esa minería de datos, se puede básicamente hacer la mejor publicidad para vender una gaseosa o un pañal, hasta para promover un voto por una ideología determinada. Entonces sí me parece gravísimo. También me parece grave que para los sectores alternativos no haya plan. Y yo creo que esa es una conversación que desde las izquierdas, desde los progresismos, tenemos que ver con mucha atención, porque nosotros no tenemos plan. Realmente lo que hizo Zuckerberg apenas ganó Trump, ya viene es decir, bueno, yo cambio las reglas de juego y entonces ahora me suma Mox. Después de que lo critiqué, entonces ya no importa, los negocios primero y los espacios democráticos para la conversación política se van minando. Eso como una primera cosa. Lo segundo también demuestra cuando un empresario toma un papel determinante como protagonista de la política económica y de la política de un país, en el caso de Moss, en el caso de Trump, en casos más criollos y más locales, sí deja en evidencia que muchas de las grandes empresas dependen del Estado para sobrevivir. Es decir, que ese capitalismo y esa competencia y esa oferta y esa demanda realmente no están así, porque cuando uno revisa sus estados financieros, muchos de los grandes gremios dependen de la plata del Estado, es decir, de las contribuciones que se hacen a través de impuestos, de pago de renta, de contribuciones estatales, para que sus oligopolios sobrevivan. Entonces, si uno ve, por ejemplo, ese papel de la política a nivel internacional, hay dos clases de empresariados en este momento que están haciendo algo similar, y uno ve, por ejemplo, el caso de Altagracia Gómez, que es una empresaria que a mí últimamente la he venido escuchando mucho porque es quien asesora el plan económico de Claudia Sheinbaum en México, y uno nota evidentemente un papel mucho más representativo, mucho más de frente de el empresariado en la política. Realmente, mucho de las respuestas de Claudia Sheinbaum frente a Trump se dan porque tiene un grupo empresarial, un grupo de empresarios de todas las categorías en este momento que la apoyan en México, que tienen una apuesta que se llama prosperidad compartida, se llama en México. Sin embargo, y cuando uno ve a Mox y a los multimillonarios de Trump, ellos también tienen una apuesta. Tienen una apuesta, no sabemos si tiene un nombre, pero sí tienen una apuesta que básicamente es extensión de territorios y extensión de capitales. Ya, claro. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, señores. Así que Diana Otavo, gracias por haber estado aquí. Rodrigo Pombo Callao, Gabo Becerra y Eduardo Mestre. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.